Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de un variador de frecuencia. En este caso tenemos un variador de frecuencia marca Danfoss, un variador de un caballo. Vamos a ver acá. Es un variador monofásico, el cual puede estar alimentado a una tensión de 200 voltios a 240 voltios con una frecuencia de 50 a 60 Hz y su corriente de consumo es de 11.6. Le bajamos a esto. La salida hacia el motor es una salida trifásica comprendida desde 0 hasta el voltaje de entrada que se le aplique. Podemos variar la frecuencia de salida entre un rango de 0 y 400 Hz. El consumo nominal, el consumo total a la salida que puede entregar este variador es de 4.2 amperios. Es la corriente correspondiente para un motor de un caballo conectado hasta 220-240 voltios. El lugar de fabricación tenemos que es en China. Aquí vemos el panel frontal del variador, donde podemos programar todos los parámetros dependiendo de nuestra aplicación. Este variador, sus entradas y salidas digitales las tiene en esta parte. Aquí tenemos unos terminales en donde cada uno de ellos está definido en este diagrama que viene en la parte trasera de la tapa. Como lo expliqué, el variador tiene entrada monofásica o bifásica. En este caso tiene L1 y L3. La L2 pues está desactivada o está bloqueada, por lo cual no se puede conectar a una red trifásica. Tenemos una salida a relé, en el cual tenemos un contacto normalmente abierto y normalmente cerrado, los cuales nos sirven para señales de control. Así cuadramos un poquito esto. Las salidas del motor, hacia el motor, y tenemos los terminales para el voltaje del bus DS del variador. Es un variador pequeño, un variador que viene, según el manual, viene con control escalar y control vectorial, según lo que nos proporciona el manual. En este caso, por ejemplo, este variador no me trae no proporciona el terminal para la resistencia de frenado. Otros modelos de mayor capacidad, de mayor potencia, pues sí lo traen incorporado. Por ejemplo, como este modelo, que es un variador para un motor de 7.5 caballos. Motor de 7.5 caballos. El mismo fabricante. Y aquí vienen las especificaciones. Motor de 7.5 caballos, viene con una entrada, en este caso sí viene con entrada trifásica de 380 voltios a 480 voltios, manejada sea a 50 o 60 Hz la red de alimentación. Su consumo en corriente y la salida va a ser una salida trifásica comprendida entre el valor que se le aplica a la entrada. Podemos variar la salida hacia el motor entre 0 y 400 Hz y su consumo de corriente correspondiente a la frecuencia aplicada. Vemos que este variador también está fabricado en China. Y nada, es el mismo diseño del anterior. Pongámoslo así para que se pueda ver mejor. El mismo diseño del anterior. Y la diferencia respecto al otro, o bueno, igual que el anterior, este
trae sus terminales acá de entrada y salida, y el diagrama específico lo traemos acá. Este variador, a diferencia del anterior, tiene sus tres entradas, L1, L2 y L3, sus salidas del relé, la conexión al motor, y adicional a esto trae un terminal de la resistencia de frenado, que no lo trae el otro variador. Este variador, por ejemplo, no lo trae, no lo integra, y este sí. Este terminal es para conectar la resistencia de frenado en el variador, para evitar daños cuando el motor genera un efecto regenerativo, el cual ya deja de trabajar como motor y queda trabajando como generador. Entonces, en ese caso se conecta una resistencia de frenado con tal de disipar toda esa energía. Bueno, ahorita más adelante vamos a explicar eso, a ver cómo podemos explicar ese fenómeno. Bueno, ya viéndolo un poquito, el variador de frecuencia físicamente, el variador pues internamente está constituido, está formado esencialmente por estas partes. Tenemos acá la entrada trifásica, las tres entradas, las tres líneas, ya sea trifásica o bifásica, como vimos en el variador de un caballo. Tenemos un convertidor de potencia, que nada más que un rectificador. En este caso es un rectificador no controlado. Recordemos que hay rectificadores no controlados y rectificadores controlados. Los controlados, que son manejados por SCRs, y los no controlados pues manejados por diodos semiconductores normales. Después de la rectificación tenemos un bus de DC, lo cual la función de esto es almacenar nuestra tensión de continua, que nos entrega después de la rectificación, filtrar esos rizados que me entrega la etapa de rectificación, y volver la señal más continua, más fina en ese sentido. Seguidamente tenemos la parte inversora, que es la que se encarga de convertir esa tensión DC a una tensión AC. Este es un inversor, normalmente viene constituido por MOSFET o IGBT. Normalmente pues los variadores que conozco vienen con IGBT, casi siempre todos vienen con IGBT. Tenemos el controlador, que es el cerebro de todos estos convertidores de potencia. Es el encargado de monitorear todas las variables, en este caso corriente, tensión, en otros de pronto el par del motor. A su vez tiene la función de manejar este inversor, de dar señales de pulso para conmutar los inversores y poder tener a la salida una señal trifásica, la cual va a hacer que nuestro motor funcione. Al igual, monitorea la tensión en el bus de DC y monitorea nuestra etapa de rectificación. Tenemos dos convertidores. Adicional a él, pues tenemos otro convertidor que va integrado dentro de todas estas etapas. Es un convertidor DC-DC, el cual tiene la función de proporcionarle alimentación a la parte de control. Normalmente vamos a encontrar estos con un transistor y un transformador, el cual prácticamente es una fuente switchada que me entrega 12 voltios, 5 voltios a la parte de control. Tengo una entrada, voltaje de entrada. En este caso este es un DC reductor, que entra un voltaje del bus de DC, y lo acopla, y a la salida va a tener una tensión que va a ser la aceptada para manejar el controlador. El microcontrolador sabemos que manejan entre 5 voltios, 15 voltios en el caso de los drive. Bueno, eso es una etapa de bloques.
el variador pues internamente así a riesgo, a modo simplificado, perdón, es esto. Tenemos acá el rectificador, que es el que hablamos arriba, la parte de arriba, la parte de rectificación, y tenemos el condensador o los condensadores que almacenan y filtran la señal que me entrega el rectificador. Aquí pues ya tengo tensión continua en estos dos terminales. Esta tensión pues es la que me va a alimentar el puente inversor adicional, el cual no lo tenía el variador de un caballo que vimos ahorita, que sí lo tiene el de 7.5 caballos. Se implementa un sistema de switcheo para el frenado dinámico del, del motor. Entonces, como vamos a ir paso a paso de aquí hacia allá, cómo funciona esto, cuál es la función de esta parte del inversor. Resulta y pasa que cuando yo tengo el motor trabajando, el momento de generar una parada o una frenada del motor, toda esa energía, digamos que esté girando, de toda la energía de frenado circula en sentido contrario a lo que normalmente ya tenemos, que el motor está trabajando como generador. Toda esa energía se envía hacia la etapa del inversor, se envía hacia la etapa del frenado, hacia la etapa del rectificador. Entonces, toda esta corriente fluye de esta forma, y debido a que estos transistores tenemos diodos paralelos, toda esta corriente o toda esa energía fluye por estos diodos y va a ser disipada en esta parte. Bueno, aquí esta parte pues va a tener una resistencia de frenado, la cual va a ir conectada a la salida de esto. Entonces la función del transistor en este caso es generar una conmutación, un switcheo, de tal forma que toda esa energía se me disipe en esta resistencia. ¿Esto en qué me ayuda? Me ayuda a que toda esta energía no se me almacene en el condensador y no se me pase a la parte del rectificador, debido a que el rectificador pues tiene un solo sentido, no es, es unidireccional, no es bidireccional. Entonces al disiparme toda esa energía en esta resistencia, pues estoy garantizando de que esta etapa no se me vaya a afectar. Si esta parte la quitamos, suponiendo de que no contamos con esta parte, el momento en que hay un fenómeno regenerativo, pues la energía donde se va a almacenar en el condensador, y pues como debido a que los diodos no son bidireccionales, pues los diodos, el puente de diodos, lo más probable es que se vaya a dañar, y en consecuencia pues nuestro inversor o nuestro variador de frecuencia vaya a sufrir daño. Entonces esto es más que todo para disipar el problema regenerativo o el fenómeno regenerativo que me genera el motor cuando sufre una frenada. Esto lo podemos encontrar por ejemplo, en el caso de los ascensores. En el caso de los ascensores siempre vamos a encontrar que esos variadores van a contar con una resistencia de frenado. Los carros eléctricos, cuando se frena, toda esa energía pues es disipada en una resistencia de frenado. Entonces, esta es la tapa. Seguidamente tenemos el puente inversor, que no es nada más que nada menos que 6 transistores IGBTs. Hay modelos que traen este tipo de transistor, un transistor con el encapsulado 247, si mal no estoy, TO 247, o algunos inversores, creo que ya la mayoría los traen, vienen con estos módulos. Estos módulos son módulos inteligentes, los llamamos módulos inteligentes. Este módulo está constituido por un puente inversor trifásico.
está constituido por el chopper refrenado, está constituido por el puente rectificador y está constituido por un sensor de temperatura para los transistores. Ya está mirando la hoja de datos de ese módulo. Prácticamente es esto. Entonces es un módulo el cual la verdad nos ahorra muchísimo espacio. Si lo podemos ver, por ejemplo, aquí podemos ver el módulo. Este es nuestro módulo de potencia. Tenemos nuestros 6 diodos, nuestros 6 transistores IGBT, perdón. Tenemos el sistema de frenado, el chopper de frenado. Tenemos el sensor de temperatura y tenemos el puente de diodo trifásico. La verdad es un módulo pues que integra prácticamente es el variador de frecuencia. Es ese módulo. La podemos encontrar de esta forma o lo podemos encontrar de esta manera. Bueno, entonces digamos ya como la parte del esquema del variador. Ahora, ¿cómo el variador controla la frecuencia, cómo controla la velocidad del motor? El control, pues, como dije ahorita, el control es realizado por un microcontrolador o por un DSP o un microprocesador. ¿Qué cambia de un variador a otro? Primero que todo, la potencia. Ahorita vamos a ver en físico, destapando dos variadores, qué diferencia entre un variador de 1 caballo y un variador de 7 caballos. En esencia, lo que hace el costo o la calidad del variador es el sistema de control. Normalmente encontramos dos tipos de control. Es un control escalar y lo que es el control vectorial. Cada uno de estos controles pues tienen un tipo de modulación dependiendo de las características del variador y del diseñador. Podemos encontrar, por ejemplo, en un control escalar por método de PWM, que es modulación por ancho de pulso, SPWM o SPWM por inyección de tercer armónico. Tenemos el control vectorial del control vectorial, el cual se asemeja a una máquina DC. Ahorita vamos a ver en resumida cómo funciona cada uno de estos dos controles. Las señales de pulso que me envía mi microcontrolador hacia los transistores son similares a esta o son iguales a esta. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos que G1, que sería en este caso esta, se activaría G1, esta G1, este transistor, por ejemplo, no se puede activar al mismo tiempo como se activaría este, debido a que me generaría un corto entre estos terminales. O sea, ahí tengo que garantizar de que la señal de conmutación de este sea complementaria con este. Entonces el G1 y el G2 tienen que ser complementarios. Entonces aquí, por ejemplo, vemos G1 y G2 son cuando tengo esto activo, aquí en G2 está desactivado. Cuando tengo G2 activo, tengo G1 desactivado. Hay que tener en cuenta, pues aquí no se visualiza, entre este tiempo de apagado y este tiempo de encendido debe haber un tiempo muerto entre los dos. ¿Para qué es ese tiempo muerto? Debido a que el transistor pues idealmente pues se apagaría de esta forma. Y yo lo enciendo y el transistor se me apagaría de esta forma, on, y aquí se me apaga. Pero en la realidad estos transistores tienen unos tiempos de apagados. Entonces un tiempo apagado, digámoslo así,
es un tiempo off. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo un tiempo muerto? Pues en el momento en que está apagando este y está encendido y si se está activando este, pues se me va a generar un corto entre entre esta rama del inversor. Entonces, eh, hay que tener en cuenta ese tiempo, ese delay entre, entre cada una de las señales. De igual manera, para los otros transistores, G3, G4, G5 y G6, se genera una señales de control, una respecto a otra desplazada 120 grados. El microcontrolador, para activar nuestros transistores, normalmente nos arroja una salida de 0 a 5 voltios. Entonces, más o menos, viéndolo así rápidamente, la señal de salida va a estar comprendida. Digamos, esta es mi señal de activación. Para G1, esta va a ser igual de 0, va a ser 5 voltios, perdón. Esta es la señal que me envía el microcontrolador. Debido a que para que se me active el transistor, yo debo aplicar una tensión entre gate y emisor de máximo 20 voltios, y más o menos está comprendida para que el transistor se me active 12 voltios. O sea, quiere decir que esta señal de acá es muy baja para poder activar este transistor. Bueno, para activar los 6 transistores. Entonces, normalmente siempre se debe instalar driver de IGBT o driver de MOSFET. Hay diversa cantidad de drive. Por ejemplo, aquí tenemos uno que saqué de un variador de frecuencia. Ese es ahí se alcanza a ver. Bueno, no se alcanza a ver la referencia. Este es un drive que maneja 2 transistores. Es un que maneja estos dos. Ese drive que acabé de mostrar ahorita, y maneja esta rama. Con otro pues se manejaría este, y con otro se manejaría este. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, este driver genera una fuente flotante para la rama superior. ¿Debido a qué? Debido a que el voltaje aplicado entre gate y emisor, de cada uno de los transistores, este punto de acá de la tierra, llamémoslo, debe ser independiente de este. Yo no puedo unir este punto con este, por lo que se me generaría un corto entre estos dos terminales. Entonces yo puedo ingresar aquí la señal de control entre este punto, que es la que me envía el microcontrolador, y la otra señal de control que envía al microcontrolador acá, y las tierras o los comunes, unirlo al común del microcontrolador. Eso no se puede realizar debido a lo que expliqué ahorita. Generaría un corto entre esta rama y este transistor y ese transistor. Hay este drive que genera una fuente flotante, o en su defecto hay otro drive que son los TLP 250, por ejemplo, un TLP 250 o un HCPL 3140. Estos drives, a diferencia de este, no generan la fuente flotante. Entonces, más o menos, aquí el TLP 250 es un drive en el cual entra la señal del microcontrolador que vemos acá. Este internamente tiene una etapa de amplificación,
que se amplifica acorde al voltaje que se le aplique a los terminales 8 y 5. En este caso, si aplicamos una señal, una tensión de 15 voltios en el terminal 7, yo voy a tener esta misma señal de control, pero ya amplificada a 15 voltios. Lo cual garantizo de que el transistor se me active. Diferencia entre este drive y este drive. En este caso no debo generar fuentes aisladas para este integrado, mientras que para este TLP250 debo garantizar de que cada una de las alimentaciones o la fuente de alimentación sea independiente de la fuente de alimentación sea independiente de la fuente de alimentación de la fuente de alimentación de la fuente de alimentación de Estos tres sí pueden llevar una fuente de alimentación para los TLP común, del cual la tierra o el común va a ser el mismo para todo, mientras que para este son diferentes. En conclusión, para este caso yo necesitaría, ¿cuántos TLP? Necesitaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 TLPs, 7 con el de la, y necesitaría 1, 2, 3 fuentes, y podemos poner una fuente que me maneje estos últimos 3 TLP, o en su defecto colocar las 6 fuentes. Para tener en cuenta a la hora uno de seleccionar el driver, seleccionar la resistencia de compuerta del transistor. Esa resistencia normalmente se calcula de esta forma. Esa resistencia tiene que ser mayor o igual al voltaje de alimentación, que sería 15 voltios, el voltaje de emisor, que en este caso sería 0 voltios, y el voltaje bajo del TLP. Este dato pues me lo entrega la hoja de datos, y la corriente pico del que me puede entregar el driver. Estas resistencias normalmente están comprendidas entre 8 ohmios a 20 ohmios, que son las resistencias que se me encarga de ayudar, son las que me ayudan a disminuir las pérdidas por conmutación del transistor, y al mismo tiempo descargar, o bueno, disminuir los tiempos de descarga de los transistores. Recordemos que estos transistores llevan unas capacitancias naturales de esta manera. Entonces, entre estas dos capacitancias y las resistencias me generan un tiempo de carga y descarga del sistema. Dependiendo de esta resistencia, este tiempo puede ser mayor o menor, y esto me ayuda a disminuir las pérdidas de conmutación del transistor. Eso en esencia sería esta parte de acá. Ya tendríamos la parte de rectificación, que no hay mucho de qué explicar porque es un sistema no controlado. Tenemos el banco de condensadores, tenemos el frenado. Habíamos dicho que las señales de control son manejadas por este microcontrolador, DCP o microprocesador, el cual debe tener una etapa de adecuación o drive para manejar los IVT, lo cual pueden ser por medio de estos TLP250 o HCPL3120, HCPL3120 o este tipo de integrados que vienen para el propósito de manejar los IGBTs. Pero ¿cómo controla la velocidad el variador de frecuencia? Bueno, como expliqué ahorita, el variador de frecuencia, o bueno, el control, tenemos un control escalar y tenemos un control vectorial. El control escalar
se puede representar por medio de esta gráfica, la cual que nos dice, sabemos que para variar la velocidad de un motor, tenemos que la velocidad síncrona del motor es igual a 120 la frecuencia sobre el número de polos. Aquí para poder variar la velocidad tenemos dos opciones, o variar el número de polos o variar la frecuencia en el motor. Para poder variar el número de polos del motor tenemos que acceder al motor y cambiar su bobinado de tal forma de poder aumentar o disminuir la cantidad de polos. O sea que es una solución no muy práctica para controlar la velocidad del motor. Tenemos que podemos variar la frecuencia, pero hay que tener en cuenta que no solo la frecuencia la podemos variar, debido a que sabemos que el campo o el voltaje inducido del estator hacia el rotor está definido por el número de espiras sobre la variación del flujo en determinado tiempo. Esto es prácticamente lo mismo que un transformador. Sabemos que una máquina, un transformador y un motor, pues la parte del estator y la parte del rotor se puede considerar como un transformador, debido a que el estator me induce corriente al rotor. La única diferencia es que el transformador es estático, mientras que el motor tiene una rotación. Entonces, a partir de esta fórmula tenemos que aplicamos un voltaje de estas características, BM seno de omega t. Aquí, haciendo operaciones matemáticas, podemos concluir de que el flujo es igual al voltaje por dos veces 2pi por F por el número de espiras. Entonces esta es la relación que nuestro control mantiene constante. Recordemos que para mantener un par constante debemos mantener nuestro flujo constante. Este flujo constante, ¿de qué depende? Tenemos que depende de la corriente de magnetización del motor. Entonces, si tenemos esta parte de acá y vamos a controlar normalmente uno controla en los motores el par, la velocidad del motor, dependiendo de las prestaciones o la aplicación que necesitemos en cada caso. Entonces, si yo por ejemplo disminuyo la frecuencia y dejo fijo el voltaje, va a tener un aumento del flujo magnético en el motor. ¿Esto qué me conlleva? A que la corriente de magnetización aumente y por ende el motor se sature, va a saturarse y va a sufrir recalentamiento. Ahora, si yo mantengo esta relación voltaje-frecuencia constante, puedo garantizar de que la corriente de magnetización va a ser constante, por ende el par va a ser constante. Pero no en todos los rangos de frecuencia se me cumple esta relación. ¿Por qué? Asumamos que tenemos nuestro motor, podemos girar a 60 Hz, que es la velocidad nominal, y tenemos que el voltaje nominal del motor es de 220 voltios. Entonces debemos garantizar de que la relación voltaje-frecuencia sea constante. Entonces, en lo nominal tenemos que, pongamos que este es los 60 Hz y aquí es el voltaje nominal. Esta relación pues se mantiene constante, el par está constante. Ahora, si yo quiero aumentar esta frecuencia por encima del valor nominal, digamos que 100 Hz, pues ya el voltaje aplicado al estator no lo puedo aumentar, porque son las características, son el valor nominal del motor. Quiere decir que ese voltaje va a mantenerse de esta manera.
Entonces, si yo aumento la frecuencia según esta fórmula, tenemos que el flujo va a disminuir. La corriente de magnetización va a disminuir. Y por ende, el torque del motor va a disminuir. O sea que en este rango de trabajo, pues tenemos que el motor va a andar más rápido, ¿sí? Pero tenemos que vamos a tener pérdida en la parte del torque. Así que si tenemos una aplicación en la cual necesitamos aumentar la velocidad y mantener el torque constante, obviamente ese tipo de control no nos sirve. Si mantenemos el variador de frecuencia dentro de este rango de frecuencia, pues podemos garantizar de que vamos a tener un par constante. Debido a que a medida que yo voy bajando la frecuencia, disminuyendo la frecuencia, se me disminuye el voltaje. Debo disminuir el voltaje aplicado al motor. Y lo podemos ver en esta fórmula. En esta fórmula, si yo disminuyo la frecuencia, debo disminuir el voltaje de tal forma de mantener constante esta relación. Si mantengo constante esta relación, mantengo el flujo constante. Si mantengo el flujo constante, mantengo el par constante. Pero no para todas las frecuencias inferiores a la frecuencia nominal mantenemos el par constante. Recordemos que el estator tiene una impedancia que está conformada por R de estator más J omega el estator. Bueno, el estator. O una reactancia, perdón, RS más JXL. Veámoslo así más bien. Como tenemos a baja frecuencia el sistema, o el motor va a generar pérdidas a ese voltaje bajo, y por cual el torque, al generar pérdidas en la resistencia del estator, el rotor, el torque del motor va a disminuir. Por eso es que en algunos controles, o bueno, la mayoría de variadores, la curva característica o la gráfica característica nunca arranca desde cero, nunca arranca desde un voltaje superior, un B de bus. ¿Cuál es la función de este bus? Pues para aplicaciones como bandas transportadoras, o aplicaciones donde se necesita un torque de arranque, digamos, considerable, pues ya se le aplica una tensión de voltaje al estator, ayudando a romper ayudando pues a tener un torque que me garantice el buen funcionamiento de la carga. Obviamente, a pesar de esto, pues se recomienda, pues sería bueno trabajar solamente el variador de frecuencia dentro de estos rangos de frecuencia. Ya si queremos tener un control más exacto a bajas frecuencias, pues debemos manejar otro control más que con mejores prestaciones, entonces en ese caso ya entra a jugar lo que se llama el control vectorial. Tenemos otra hojita por acá. Bueno, aquí tenemos el control vectorial. Pues vamos a ver una explicación breve de qué es el control vectorial. O control de flujo constante. Control de flujo constante. De orientación de flujo, perdón. Control de orientación de flujo. Entonces, como vimos en el anterior caso, tenemos que en el control escalar tenemos problemas tanto a bajas frecuencias como para alta frecuencia en relación al torque. Entonces, ¿qué es lo que hace
El control vectorial. El control vectorial lo único que hace, o no lo único, no es así tan sencillo como es independizar o desacoplar tanto la corriente de par como la corriente de flujo, que es lo mismo como funciona una máquina DC. La máquina DC tiene la característica que podemos variar el par a partir de la corriente. Entonces lo que hace el control vectorial es independizar cada uno o desacoplar la corriente del par y la corriente de flujo, lo cual que me garantiza de que yo voy a tener un par constante dentro de todos los rangos de la frecuencia. Entonces, si más o menos que me acuerde, tenemos que estas son las tres fases. Entonces lo que hace este control es tomar un solo vector de esta sumatoria, dejamos el caso de las corrientes, su A, su B, su C, y toma una sola corriente, que la sumatoria de esa corriente es la corriente del estator, y esta corriente del estator lo que hacen es dividir por medio de una transformación de Park y de Clark, creo que son las transformaciones. Entonces desacoplan tanto la corriente del par como la corriente del flujo, lo cual me garantiza que entre todo el rango de la frecuencia yo voy a tener unos pares, perdón que sea así tan voy a garantizar que va a tener un par constante. Par constante a F1, F2 y F3. F1, F2, F3 y F4. Esa es la gran diferencia dentro del vector, del control escalar al control vectorial. Obviamente, este control es más un variador con este tipo de control es más costoso que un variador solo con control escalar. Hay variadores que ya vienen con dos tipos de control, por ejemplo este variador de Danfoss vienen para programar, para seleccionar sea control vectorial o control escalar dependiendo de la aplicación. Esta aplicación es ahí acierto por encima debido a que este tipo de control es bastante poco complejo para ponernos a explicarlo paso a paso, cómo se generan cada uno de los vectores corriente para desacoplar cada uno. Pero la ventaja entre este y este, pues obviamente que podemos tener mayores prestaciones a baja frecuencia y a altas frecuencias. Por eso es indispensable saber la aplicación antes de seleccionar el variador de frecuencia. Por ejemplo, para mezcladoras, para extrusoras, para prensas, donde a partir de la velocidad que variemos tenemos que mantener el par constante. Pues un control vectorial sería como lo ideal para ese tipo de aplicación. Ya para aplicaciones, por ejemplo, un ventilador, aplicaciones sencillas que no necesitan, o por ejemplo la misma banda, para trabajar podemos instalar controladores o variadores de control escalar. Entonces este es a cierto modo este es nuestra explicación. De paso aprovecho que este variador está en venta, tengo el variador de 25 caballos en venta. Entonces vamos a ver cómo está constituido un variador de frecuencia internamente, y de paso vamos a compararlo con este diagrama. Aquí tenemos un variador de 7.5 caballos, como hablamos. Ya este está desarmado. Este variador sufrió un daño por la parte del
del efecto regenerativo, que no tiene una resistencia de frenado, por ende se tiró toda la parte de potencia. Entonces lo podemos destapar acá, a ver. Bueno, este es el variador. Aquí tenemos las entradas, salidas digitales y análogas del variador. Una tapa normalita. Nuestras entradas son, para ver que no alcanzo a ver acá. Aquí tenemos las entradas L1, L2, L3, la salida de relé, la salida hacia el motor. Pero vamos a ver cómo lo podemos. Es un remiendo que se le hizo ahí, pero no se puede hacer nada. Changos. Bueno, en esencia esto es un variador. Esto es un variador. Lo que lo hace grande es el disipador, donde va montado este módulo. Este módulo se pidió para esta variedad, pero no tuvo salvación. El módulo está bueno. Este módulo va en esta parte de acá. Va en esta parte de acá. Y listo. Entonces, en esencia, ¿qué es esto? Tenemos aquí